Bien, con mucho gusto presentamos a ustedes a nuestra invitada correspondiente a este día, la investigadora del Observatorio de Políticas Públicas de la UAS, Marixa Ruiz, quien nos acompaña por vía remota. Saludos, Marixa. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, buenos días. Yo viendo a Michelle, que se hizo gente grande ya. Pero oye Michelle, la discusión renta en este país, impuestos sobre la renta, hay que ponerla en unos contextos bien delicados, muy bien delicados, realmente. Y ¿A qué usted se refiere? yo estoy de acuerdo contigo con muchas de las cosas que dijiste. Aquí esa sincerización es necesaria. La verdad es que la administración pública ha ayudado poco para lograr eso. Y aquí las riquezas subterráneas y los delitos fiscales son de todos los calibres, pero te aseguro que los menos son las de los ciudadanos comunes. No significa que lo que estás diciendo sea verdad. Efectivamente, los activos se aprecian y también se deprecian. Y aquí hay muchas cosas que hay que transparentar, sincerizar adecuadamente, pero te aseguro que la carga fiscal que tiene el ciudadano común es realmente de importancia, pesa mucho en los activos, para no decir la riqueza del ciudadano común. Y sin embargo, cuando tú analizas las exenciones fiscales que hay aquí, los privilegios que hay aquí, tú te tienes que preguntar, ¿por qué yo le exonero de pago de impuestos 2 millones, millón y medio, 2 millones de galones de combustible a una empresa como Barrigol? Pero tú la tienes que pagar cada vez que tú llegas a una estación de gasolina, y no paga poco, paga mucho, realmente paga mucho. Entonces, aquí efectivamente este país hay que poner el dedo en muchas cosas para ver cómo hacemos que las cosas sean de mayor transparencia, que el fisco pueda efectivamente desenvolver su trabajo con un sentido de gasto y de inversión de cierto equilibrio, porque ese es otro problema. eh, eh, la grabación fiscal es una cosa, el uso de los recursos públicos por parte de la administración pública es otro. La desigualdad que hay en la carga fiscal de este país es una cosa que debe ser analizada con propiedad y con profundidad, porque solo cuando tú ves el gasto tributario por exenciones en este país que tú no puedes justificar razonablemente, y después el enorme peso que tienen los impuestos indirectos en este país, gravando y sofocando en mucho la mayoría de la población en privilegio de menos ciudadanos, de menos empresas. Entonces, el problema fiscal amerita una reflexión profunda, y el PLD ha hecho 7 reformas fiscales. Y yo me tengo que preguntar, ¿las reformas fiscales han sido para asumir un criterio más equitativo y más inclusivo de la mayoría de los ciudadanos dominicanos? No, pues no. Estamos grabando y poniendo impuestos a tontas y a locas para muchos ciudadanos, sin ver las consecuencias del gasto e inversión de la administración pública. Entonces, Bien, es doctora, una cuestión de profundidad. doctora, lo primero que le vamos a pedir un favor con la transmisión, a ver si es posible. Parece que usted está utilizando 2 equipos y la cámara que está trabajando es la que está a su derecha. Exacto, entonces usted está, parece que dirigiéndose al otro transmisor. No te apures, ya lo voy a resolver. Me voy a quedar con la pantalla pequeña. Exacto, perfecto. Por otro lado, usted mencionó la Barrigol. Yo creo que es un buen momento con un inicio de gobierno y que se está revisando, se está hablando de un Congreso nuevo, un presidente nuevo, transparencia, integridad, presentaciones.
reforma tributaria, problemas de impuestos, de dinero, las exenciones, en fin. ¿Qué usted opina de ese contrato que usted acaba de mencionar en este momento, que es el contrato de la Barrigold? Se habla de nuevas inversiones en República Dominicana, en el mundo también. Se habla de lo importante de ahora de priorizar este dinero que es el de la minería, porque no hay muchas fuentes de ingreso por el turismo y por otro lado de divisa, y el alto precio que ha tomado todo esto de los minerales. ¿Qué usted nos puede decir en cuanto a la evaluación de ese contrato, doctora? Mira, el contrato Barrick, desde un principio hemos estado analizando y tratando de estudiar a profundidad el contrato de Barrick. Yo debo decirte como ciudadana dominicana que para mí hay que diferenciar con relación a la explotación de los recursos naturales no renovables, como son los recursos mineros, petroleros, gasíferos, que los países, y mucho más los países en las condiciones del nuestro, los países emergentes, le ponen siempre unos apellidos muy rimbombantes, me parece. Hay que manejarlo con mucho sentido de equilibrio y de justicia. Un contrato que te otorga el derecho de una inversión de 25, 50 años. En el caso nuestro, la ley ampara hasta 75 años de explotación de un recurso natural que no va a estar ahí después que se explote nunca más. Es una cuestión que amerita que el Estado tenga absoluta claridad y conciencia de que debe ser manejado con mucha probidad y tratando de que el país receptor de esos recursos no renovables pueda efectivamente beneficiarse y privilegiarse el uso que ellos reportan. En el caso del contrato Barrick, el contrato no solamente es deficiente en la perspectiva de análisis que hace el Observatorio Dominicano de Políticas Públicas, sino peor aún, ¿qué ha hecho el gobierno de la República Dominicana desde 2013 hasta 2019 con 84.300 millones de pesos que ha reportado esa empresa por los únicos 3 impuestos que la gravan? Y que quede claro, 3 impuestos son los únicos que paga PBDC Barrick en la República Dominicana. Significa que cualquier empresa que tiene que pagar un montón de impuestos que no se ven, que no solamente son el impuesto sobre la renta, sobre todas las cosas que compra, sobre los combustibles, sobre la electricidad. Barrick tiene un proyecto eléctrico bastante importante y la sociedad dominicana no sabe a cómo compra Barrick, se compra a sí misma los kilovatios hora de energía que necesita, con una línea dedicada especial para transmisión eléctrica, que es, por definición de la ley eléctrica de este país, monopolio del Estado. La transmisión es una actividad dentro del sector eléctrico controlada en su totalidad por el Estado dominicano. En el caso de Barrick eso no fue así, entonces se le concedió una línea dedicada especial para su transmisión. ¿Cuánto se paga por eso? Eso no está consignado en el contrato, por tanto no te puedo decir si tiene un... Pero además ahora tiene una planta eléctrica también, ¿verdad? Que originalmente se concibió en el contrato original con Placerdón como parte de la mina, como parte del contrato minero. Es en la enmienda que hizo Danilo Medina, que se separa la actividad eléctrica propiamente tal de concebirlo como la mina, como parte del proyecto de Barrigold para la explotación minera de Cotuí. Entonces, tú tienes un contrato y tienes 2 enmiendas y una y la otra lo único que han hecho es tratar de mejorar algunos elementos, pero sustantivamente el contrato en lo esencial no se ha modificado.
yo quiero plantear una cuestión en el marco en el marco que tú diste. Hay un proceso de expansión de Barri. Yo necesito hablarte del contrato y de algunos elementos de ese contrato, pero tú comenzaste por la expansión. Efectivamente está previsto muy claro que Barri se va a expandir sus operaciones, porque si no, no tiene sentido que Barri haya hecho una compra de acciones importantes a Precipitei, una empresa de exploración minera que estaba explorando alrededor de la Barri. Si tú ves el proyecto de Precipitei, hay algunos planos que yo creo que no he podido mandarle a ustedes para que lo puedan mostrar. Estamos hablando de un área considerable. Barri tiene 4.900 hectáreas mineras en la Reserva Fiscal Montenegro. Cuando tú ves el plano de lo que sería, lo que se agregaría a la Reserva Fiscal Montenegro con el proyecto de Pueblo Grande, que no por casualidad le llamaron Pueblo Grande, 9.000 hectáreas, algo más de 9.000 hectáreas tiene Pueblo Grande como concesión de exploración. La asociación de Barri en los negocios de Precipitei no es por casualidad. Evidentemente que se agregaría, y el problema ahí está planteado. Es una simple agregación. La reserva fiscal está constituida mediante resoluciones expresas. Es una cuestión que tiene que aprobar el gobierno, que tiene que aprobar el Congreso. Entonces, tú dices, bueno, se va a agregar eso. ¿Y cuándo se va a comenzar? Pero hay también otro elemento por lo que se habla de la expansión de Barri, que tiene que ver con la necesidad de hacer, parece que no una, sino 2 presas de cola adicionales para poder ubicar los desechos del procesamiento de minero. Y hay que separar eso claramente. Una cuestión es la necesidad de Barri de ubicar en un lugar adecuado la nueva presa de cola o las nuevas presas de cola, y la otra es qué va a pasar con si es un nuevo proyecto, si se necesita hacer una expansión de la presa de cola, de la reserva fiscal en un tamaño considerable, porque es que Pueblo Grande e incluso puede ser más grande que la propia Reserva Fiscal Montenegro. Y eso va a obligar al gobierno de la República Dominicana a analizar con muy buen juicio el desempeño de la empresa desde el 2002, que fue cuando se hizo el CEAM, Contrato Especial de Arrendamiento Minero. Vale decir que no se paga un centavo por ese arrendamiento, no se paga un solo peso por ese arrendamiento. Barri paga 3 impuestos, que son el impuesto sobre la renta propiamente, lo que pagan todas las empresas, un impuesto que se llama renta neta de fundición, que es por lo que extrae de la propiedad, los minerales que se extraen y que nunca más volverá a tenerlo la República Dominicana, y se paga 3.2%, no de las ventas ni del valor de las ventas, sino del valor de las cobranzas. Que tenga claro, que es necesario tener claro eso, un recurso natural que se otorga bajo un contrato especial en una reserva fiscal, que todavía hoy hay gente que está reclamando el pago de sus tierras, que fueron simplemente declaradas de utilidad pública, que a una gente se le pagó a 50 pesos una tarea y a otro se le pagó a 3.000. Responsabilidad del gobierno. En eso yo no lo responsabilizo a la Barri. Eso no es asunto de la Barri. El gobierno dominicano tenía que hacer con justeza, con sentido de justicia y de pertinencia, si estaba declarando una reserva fiscal, pagarle a los dueños de la propiedad lo que correspondía pagarle. Y a uno se le pagó beneficiándolo enormemente, y a otro
todavía hoy no se le ha pagado su propiedad. Entonces, en todos esos elementos tú dices, ¿cómo es que el Estado, cómo es que el gobierno de un país se permite con sus ciudadanos, por un lado, y con unos recursos que no van a volver a estar después que se extraigan de donde ellos lo colocó la naturaleza, pueda no manejarse con un sentido adecuado? A eso agrégale que entonces lo que eso genera como impuestos resulta que se usan para gastarse en cualquier cosa. Y yo te pregunto, ¿a dónde está una presa? ¿A dónde está? Cotuí no tiene acueducto. Y yo lo he repetido y no me voy a cansar de repetirlo. Pero ¿y los otros municipios? Ahora que el oro está alcanzando precios récord, hay quienes plantean la necesidad de que el Estado incremente su participación en los beneficios. ¿Cuál es el enfoque suyo con respecto a eso? Y en lo que tiene que ver con la materia impositiva, ¿qué se pudiera adicionar a la carga que ya existe para mejorar el ingreso del Estado en esta coyuntura favorable para la empresa? Mira, la participación en los beneficios de barrio es una cosa que hay uno de los impuestos que ellos pagan que se llama PUN, participación en las utilidades netas. Las utilidades netas de barrio lo conoce el gobierno de la República Dominicana. La ciudadanía dominicana no tiene derecho a conocer el estado financiero auditado de esa empresa. Una cuestión que yo la llevo más allá de barrio. Toda empresa extranjera o dominicana que explote un recurso natural no renovable debe estar obligada a presentar los estados financieros como rendición de cuenta de qué se queda en el país, qué vende, qué costo tiene, qué nivel de endeudamiento tiene, porque la inversión no es inversión de capital, es inversión de préstamos que pagamos también con ese recurso. Con ese recurso se paga todo lo que se ha invertido en Pueblo Viejo. Esa es la realidad. Entonces, tú dices, ven acá, ¿cómo abordamos eso que tú preguntas? ¿De qué manera? Participación en el flujo de efectivo de la empresa del año. Pero Barry le vende a su subsidiaria. ¿Cuál es el verdadero flujo de efectivo de Barry? La vende a crédito, se vende oro. Yo lo pregunto a todos los mineros que yo conozco y a todos los geólogos, por favor respóndanme esa pregunta. ¿Es que se vende oro a crédito? Bueno, eso depende. ¿Sí? ¿De qué depende? Pues si yo se lo vendo a mi subsidiaria, entonces yo como conglomerado maximizo el flujo de caja. Barry es de las 10 empresas mineras de oro más grandes del mundo. Entonces yo tengo que asegurar la maximización de las utilidades de un emporio de esa naturaleza en perjuicio de la nación dominicana. Entonces, ¿qué yo te puedo decir? Las utilidades y participación en las utilidades. No, Barry por su contrato no tiene participación en las utilidades. No es como pasa con Falcondo, que el 10% de las acciones de la Falcon Brick desde un principio eran de la República Dominicana, del gobierno de la República Dominicana. Y eso es un detalle que no es un cualquier detalle. Cuando usted es accionista, usted está sentado en el consejo de administración. Usted sabe lo que pasa ahí desde dentro, no porque se lo digan por un reporte contable. ¿Tú entiendes? Entonces, en el caso de la Barrick, nosotros no tenemos esos mecanismos para... no están consignados en su contrato. Barrick paga el PUN, participación en las utilidades netas, que no son las utilidades que se declaran necesariamente en el Estado, sino el flujo de efectivo que hay. Y paga un 28 puntos, me acuerdo los numeritos, ya se me chispotean, pero no es que no sea apreciable, no es que no sea importante. Eso, lo que pasa es que tú como país no tienes ninguna manera de cómo tú confirmar hasta dónde es que eso va, cuánto eso significa, cuánto fue que te ganaste en el año, cuánto efectivamente estás reportando. El impuesto sobre la renta, tú sabes que grava el ingreso bruto, la renta bruta. Entonces, y Barry tiene un privilegio con relación a las demás empresas.
porque pagó el 25% cuando todo el mundo aquí pagaba el 27% y el 29% de impuestos sobre la renta, según lo establecido en el código. Entonces, tú vas juntando las cosas, tú vas juntando esto por aquí, esto por allá, y tú dices, óyeme, la verdad es que el contrato que pudo significar para el gobierno de la República Dominicana, Barry es la primera contribuyente del país, un aporte importante en términos de la contribución a la fiscalidad. En términos de su uso, es penoso y lamentable, porque, óyeme, no podemos tomar todo ese dinero y tú no decir, se ha potenciado las capacidades de desarrollo de la provincia de Cotuí. ¿Con qué? La piña la vendemos aquí, se daña mucho en la bicicleta, en los tricicleros de la ciudad, y no tenemos una fábrica de piña en Cotuí. Y el cacao, Entonces, cuando no esté Barry en Cotuí, ¿qué va a hacer esa provincia? ¿Qué se hizo en la provincia? ¿Qué capacidades se generaron de desarrollo en la provincia? Lo único que cuenta es la importancia que tiene esa empresa para el empleo ocasional, el empleo de 2 meses, de 3 meses, y te lo dicen los ciudadanos. Tenemos un contrato con Barry ya firmado. ¿Existe la posibilidad real de una revisión, de una modificación de ese contrato? ¿Cuál sería el procedimiento? Si me llevo de los otros contratos que se han hecho, efectivamente el Estado Dominicano puede declarar en cualquier momento la necesidad de hacer una revisión contractual. Y normalmente lo que se ha hecho aquí siempre es designar a especialistas. No se olviden que la vieja Rosario era una empresa estatal que la detentaba su legitimidad el Banco Central de la República. Siempre economistas de prestigio en este país han sido la gente que ha intervenido en la elaboración de este tipo de negociaciones que son difíciles porque se sientan a la mesa ya vencidos por el poder económico de esas empresas y sobre todo sin a lo mejor toda la claridad que debería efectivamente tenerse para hacer una negociación a ganar, una negociación a ganar. Porque, ¿y los impactos? Solamente es la tributación, solamente es los beneficios del hoy, de la hora, y los beneficios del futuro, y lo que queda para el futuro, y los impactos ambientales. Te voy a poner un ejemplo simple. Las cuentas de cierre y de poscierre de la minería, que no era como se pensaba hace 20 años, 30 años, que se hacía cuando se acababa la mina. No, ahora las empresas se han dado cuenta que es absolutamente indispensable ir de alguna manera morigerando los efectos de la explotación minera que los tiene. Barrick no solo opera en República Dominicana, es una empresa que tiene presencia en distintos países. ¿Cuál es el tratamiento que le dan en parte del mundo